Hola, mis queridísimos hermanos en el cuerpo místico de Cristo. Pues continuamos con este mismo tema de quiénes somos. Realmente estamos hablando ya de quiénes somos desde que llegamos a este hermosísimo planeta azul a tratar de corregir a la humanidad. La humanidad se inició con el ángel exterminador en Sodoma y Gomorra. Se inició el exterminio de la humanidad por orden de nuestro amado Padre Celestial, que consideró que no había sido lo que él pensaba hacer, que es lo que él pensaba hacer, es lo que va a ser nuestro planeta azul a partir de nuestro regreso, después de esos 7 años en que se va a purificar, que se va a limpiar, el planeta se va a, a reformar, a reconstituir. O sea, lo que es ahora el planeta azul va a estar muchísimo en mejores condiciones, mucho más bello, y es el regalo que nos va a tener nuestro amado Padre a nuestro regreso. Vamos a tener el templo, lo que es la casa de Dios actualmente, va a estar totalmente precipitado. El templo de nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús va a estar precipitado completo, que es el inicio de la ciudad cuadrangular, que está descrito en la Biblia. O sea, todo lo que estamos nosotros comunicando está descrito en la Biblia, más muchísimas otras cosas más que se están profetizando actualmente. Amadísimos hermanos, hablamos ya de la llegada de Sanat y Lady Master Venus, su llama gemela. Llegaron como gemelos precisamente en el 4 de noviembre de aquel año, hace muchísimos siglos, para, para veintitantos, 24, 25 siglos debe de haber sido la primera encarnación que fue la de ellos, de nuestros amados Kumaras, y posteriormente empezaron a nacer a finales de la tercera raza raíz los primeros seres del planeta Violeta, el reino angélico, de los ángeles de mayores jerarquías, o sea, ustedes. Ustedes nacieron un poquitito después, no sé, días después, semanas después, meses después de que Sanat Kumara y Lady Master Venus hicieron su nacimiento. Ellos no traían velo del olvido, cosa que nosotros venimos con velo del olvido. ¿Por qué nosotros venimos con velo del olvido? Para que no entráramos en ego, en soberbia, en decir, tú eres, tú eres un Cristo y nosotros somos del reino angélico. O sea, en nosotros no hay soberbia, pero la negatividad podría haber hecho que uno de los acosos o ataques que nos dieran fuera ese precisamente. Entonces venimos con velo del olvido, olvidamos absolutamente todo, incluyendo el conocimiento de la Sagrada Enseñanza. Nacimos como los Cristos, sin cosa alguna, pero nosotros pensábamos que el mal no iba a poder con nosotros. ¿Por qué? Porque nunca creímos que el velo del olvido nos hiciera cambiar nuestra mentalidad a cero. O sea, nosotros nacimos con cero conciencia, con cero conocimiento, con cero todo. A iniciar, a aprender,
y hacer nuestro lo que nosotros deseáramos hacer nuestro. Pero la negatividad nos agarró prácticamente a todos los 144,000, si es que alguno se salvó. La mayoría, por no decir que casi todos o todos, fueron tomados por la negatividad. Los que habían nacido Cristos en la primera, segunda y en la primera parte de la tercera raza raíz, esos no tuvieron negatividad que los acosara. Y entonces ellos tuvieron su aprendizaje, tuvieron 2, 3, 4 encarnaciones, no sé en qué promedio de encarnaciones tendrían, en que completaron su conocimiento y ascendieron. Y todos esos son maestros ascendidos actualmente. Muchos de ellos quizá son maestros cósmicos ya, quizá la mayoría. En fin, no tenemos nosotros el conocimiento exacto de todo eso que sucedió en la Escuela de Misterios de Maitreya en sus primeras 3 razas raíz. Nosotros nacimos al finales de la tercera raza raíz. Nosotros veníamos con velo del olvido, perdón, pero teníamos una fortaleza por nuestra alta jerarquía, teníamos una fortaleza, teníamos una fe y venimos a acompañar a los Kumaras y a protegerlos también. Entonces, muchos de nosotros nacimos en Inglaterra, o sea, en la parte sobre todo en la parte sur, para estar cerca de Sanat, de los Kumaras. No todos nacieron de primera intención, porque son 144,000. No todos nacieron de primera intención en Glastonbury, bueno, Isla de Avalon en ese entonces, porque no había suficientes humanos para dar cabida a nacimientos de 144,000 personas. Entonces, no sé, 1,000 o 2,000 o 10,000 o 50,000 nacieron en la isla de Avalon y en sus alrededores de Inglaterra. Y precisamente el idioma angélico, el idioma etérico, es lo que trajimos nosotros y que sembramos como lenguaje en esa zona. Una derivación de ese lenguaje angelical es el inglés. No quiere decir que en el idioma angélico sea el inglés. No, el inglés que se habla en Inglaterra y en los países de habla inglesa es un derivado del idioma angélico. Decíamos hace algunas cuantas clases, charlas, que Inglaterra en francés se dice Angleterre, que quiere decir tierra de ángeles. Inglaterra en español es un derivado de Angleterre. ¿Por qué se llama tierra de ángeles? Porque ahí nació una gran cantidad de ángeles que dieron origen al inglés, al idioma inglés. Así fue. Entonces, hubo nacimientos de otros ángeles en otras latitudes, en otras longitudes. ¿Por qué? Porque eran 144,000 y venían no a salvar nada más a los que vivían en lo que actualmente es Inglaterra. Venían a salvar a la humanidad crística de todo el planeta. Entonces, hubo nacimientos, incluso de primera encarnación, en lo que actualmente es toda Europa. Toda Europa. Estaba poblado, claro,
pequeños núcleos de seres humanos, pero en todos ellos nacieron de primera intención, o sea, en su primera encarnación, muchos de los 144,000, no nada más en Inglaterra. En Inglaterra quizá la mayoría, o muchos, pues no sé qué cantidad exactamente, pero nacieron en lo que actualmente es la península ibérica, lo que es Francia, lo que es Alemania, Países Bajos, Escandinavia, Rusia, los países como Ucrania, Estonia, Lituania, todos, o sea, se pobló toda Europa de seres angelicales. ¿Por qué? Porque venían a salvar a toda Europa. Hubo nacimientos también en América, porque América estaba poblado, obviamente, y en Asia y en África. O sea, muchos de ustedes nacieron en América, muchos en Asia, muchos en África, y la enorme mayoría en Europa. Y así fue las primeras encarnaciones de todos nosotros. ¿Qué sucedió? Que todos nosotros fuimos tomados por la negatividad. No creíamos que eso fuera a suceder, pero al tener el velo del olvido, se nos olvidó que éramos del reino angélico y empezamos a probar las dulzuras de la humanidad y caímos. Recuerden que era una época violenta, una época lujuriosa, una época de guerras, una de todos contra todos, de muchos problemas, muchos problemas. O sea, precisamente por todos esos problemas es que nuestro amado Padre había decidido el exterminio de la humanidad. Nosotros llegamos a encarnar en las semillas de toda esa humanidad violenta, lujuriosa, problemática, guerrera, peleonera, iracunda, con grandes odios, con grandes rencores, con grandes, grandes, grandes problemas que los llevaban al exterminio. Y uno de los graves problemas era precisamente la lujuria y la violencia, el robo, la delincuencia, o sea, todo, absolutamente todo, magnificado. Y nosotros nacimos en esos grupos familiares. ¿Qué pasó? Pues lo esperable. Si actualmente aunque sea del reino angélico, nace en una familia desunida, desavenida, de alcoholismo, de violencia, de drogadicción, pues el resultado es muy similar. Se necesita tener ya cierta evolución consciente para decir, voy a cortar las ataduras que me atan a mi familia, al alcoholismo, a la drogadicción, a la delincuencia, a la violencia. Y muchos de nosotros lo hicimos. Cortamos esa cadena, esa atadura, esa herencia. Por ejemplo, mi padre murió de cáncer hepático porque mi papá era cervecero. Tomaba una o dos cervezas, digo ya cuando era adulto mayor, porque ya no podía tomar más. Se tomaba una o dos y con eso tenía para estar borracho. Todos los domingos se emborrachaba con dos cervezas. Y este muchacho que ustedes ven aquí, tan guapito, hijo de mi papá, odié, bueno, no odié, jamás, jamás me gustó la cerveza. O sea, yo corté esa cadena
Y en mi casa me decían que tomara cerveza. Se los he contado en pláticas anteriores. Y yo la probaba y decía, no, no me gusta. Tienes que brindar en Navidad, en Año Nuevo. No. Y yo fui medio calzonudo también. O sea, si yo decía que no era no. Entonces había problemas porque yo no quería tomar cerveza. Ni siquiera en Navidad, ni siquiera en Año Nuevo, que en mi casa se estilaba brindar con la cerveza. No se tomaba alcohol como tal. O sea, mi papá, por ejemplo, decía, yo no soy alcohólico. O sea, la cerveza es una bebida de moderación. Tan de moderación fue que lo llevó al cáncer y se murió gracias a eso. Cada quien, cada quien cava su propia tumba. Ni modo. Y murió no tan grande, murió de 67 años. Pero pues el pez por su boca muere. Y yo corté esa atadura. Digo, quizá tuve otras ataduras en la comilona, en eso, pero ya las corté también. O creo haberlas cortado. Bien, amados hermanos. Nacimos regaditos en toda la faz del planeta azul, siendo el mayor cúmulo de encarnaciones angelicales Inglaterra y el resto de Europa. Así fue. Arabia, lo que actualmente es Palestina, lo que actualmente es Israel, y esa es la zona que más poblamos. ¿Por qué? Porque eran las zonas más pobladas también. Y nosotros veníamos según nosotros, a salvar a la humanidad. Ahora, yo lo digo, a intentar salvar a la humanidad. Pero con el velo del olvido, pues todo se fue al traste. Todo se fue al traste. Tan fue así, tan fue así, que para no hacer el exterminio, nuestro amado Padre Celestial nos envió a su amadísimo Hijo Jesús, Cristo, para que nos salvara a nosotros. Fíjense bien, Jesús vino a salvar a los que fuimos sus discípulos, para que esos sus discípulos fueran a evangelizar a todo el planeta. Y así lo dijo Jesús. Ustedes van a ir de dos en dos a todas partes del mundo. Y no solamente del mundo conocido en ese entonces. Porque Tomás, por ejemplo, a donde fue a evangelizar fue a América. Sí, sí, Tomás, veniste a América. Y hasta te dieron un nombre muy bonito, Quetzalcóatl. Amados hermanos, hicimos lo que pudimos, pero no valió ese sacrificio de Jesús para que en esa vida lo pudiéramos hacer. Entonces, nosotros, de que venimos a la primera encarnación, Europa, Asia, África, América, Oceanía, venimos a la primera encarnación y seguimos en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la X cantidad de encarnaciones, pero no estuvimos juntos. No estuvimos juntos. ¿Por qué? Porque teníamos que estar esparcidos en toda la faz del planeta azul.
Cuando a todo el reino angélico en encarnación nos tomó la negatividad, o al menos a la mayoría, nuestro amado Padre Celestial dijo, pues salió junto con pegado. No se solucionó lo que quería Sanat Kumara y quería el resto de las jerarquías, incluyendo a la Santísima Trinidad. No se pudo solucionar el salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en la negatividad igualito. Entonces, nuestro amado Padre nos reúne por primera vez a todos en lo que actualmente es Israel. Ahí nacimos los 144,000 en las 12 tribus de Israel. Nacieron 12,000 en cada una de las tribus de Israel. Si ustedes hacen una matemática, 12 tribus de Israel por 12,000 les va a dar 144,000. O sea, equidistantes 12,000 en cada tribu de las 12 tribus de Israel. Así, misma cantidad en cada una, para que no hubiera, porque en esta lo pusiste más y en esta menos, 12,000 parejos. Todos nacimos prácticamente juntos en Israel. ¿Por qué ahí sí nacimos todos juntos? Porque vino nuestro Salvador a salvarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Vino Jesús. Fíjense qué maravilla. Dios es maravilloso, magnífico y nos da su divina gratitud, su divino amor, sus divinas bendiciones a todos nosotros. Nos mandó a Jesús para que nos salvara con su sangre derramada. Fíjense nada más. Y Jesús no traía velo del olvido. Jesús cuando nace tenía 8% de karma negativo, nada más. Para él era suficiente el traumatismo del parto para quemar ese 8% y lograr su ascensión. Así de sencillo. Pero él venía a salvar a los 144,000. Para que los 144,000 a su vez salvaran o intentaran salvar a la humanidad. Y se logró. No se ha logrado del todo, pero se logró. Han pasado 20 siglos de que Jesús vino y no hay exterminio en la humanidad. Va a haber purificación de la humanidad cuando se purifique el planeta azul, madre del mundo. No va a ser un exterminio. Exterminio es 100%. No va a ser un exterminio. Va a ser una purificación. Pero para que haya esa purificación, se nos da una... Nuestro amado Saint Germain es el maestro de las dispensaciones. Él como avatar de la nueva era, de esta era de Acuario, nos da montones de dispensaciones que han ido creciendo, 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 porque no nos es suficiente con la que nos daba al principio. El 19 de agosto de 1930 viene Saint Germain a contactar a Guy Ballard para que
le entregue Saint Germain el conocimiento del rayo violeta para que la humanidad aprendiera cómo transmutar todo el karma negativo, todo, el 100%, para poder lograr la ascensión. Anteriormente, para que un ser, Cristo o ángel, hiciera su ascensión, necesitaba tener karma negativo cero. Cero. Por eso les digo que Cristo, Jesús, cuando viene tenía 8% de karma negativo, pero él, con el puro traumatismo del parto, hubiera quemado ese 8% y hubiera logrado su ascensión sin tener que haber pasado por todo lo que pasó por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Sí, señores y señoritas. Así fue. Jesús vivió únicamente para salvarnos. Nada más. Porque él pudo haber ascendido desde su traumatismo de nacimiento, era suficiente para quedar en karma negativo cero y ascender. Así de sencillo. Y se quedó por ti, por ti, por ti, por mí. Pero se hizo un compromiso. Y ese compromiso él lo está cumpliendo. Y lo va a cumplir muy pronto. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo nuestro compromiso que hicimos con Jesús justo antes de que Él ascendiera a los cielos? ¿Cuántos? Pocos. Ahorita hay 28 aquí y yo 29. ¿Y los demás? Los demás van a poderlo escuchar y ver más tarde, en la noche, mañana, pasado, el mes que entra, pero lo van a ver. ¿Y los que no lo ven? Los que no tienen su prioridad en Dios. Jesús nos dijo, yo vengo en esa segunda gloriosa venida con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Jesús es muy claro. Con ustedes o sin ustedes yo vengo. Punto. Está en nosotros quedarnos a esperar su segunda venida. Por el compromiso nos quedamos. Pero ¿cuántos perseveran a esperar a Jesús? Ahorita les puedo nombrar 30, fácil, 30. Así 1, 2, 3, 4. 11 apóstoles se retiraron, los originales, que hubo que reconstituir. O sea, los 12 apóstoles que hay ahora, salvo uno, que es original, los otros 11 son actualmente originales. O sea, se quitó aquellos 11, o sea, no los vinieron a sustituir, son los originales. Fíjense, esto es difícil. La comprensión de lo etérico es difícil. Dios todo lo puede, todo lo puede. No hay nada imposible. El Tomás anterior era un tipo incrédulo, totalmente incrédulo, que si es que todavía vive, sigue siendo incrédulo.
Él ya no es Tomás. Tomás es nuestra querida Ana María Aguilar López. Ella es Tomás, pero no vino a ocupar el lugar, no, ella es Tomás, pero tiene sus propios dones, sus propias cualidades y sus propias virtudes. Esto lo tenemos que entender. Ana María Aguilar López, mi queridísima Anita, que me estás escuchando y me estás viendo, tú no eres incrédula. Yo me acuerdo cuando Dios te nombró a ti, Tomás, que tú te sentiste mal porque yo soy el incrédulo. No, no eres el incrédulo. El incrédulo ya no existe. Tú eres, Tomás, el original sin incredulidad. Esto es maravilloso. Esto es magnífico. Y así podríamos ir apóstol por apóstol, apóstol por apóstol, porque los apóstoles tenían sus bemoles, no todos, pero tenían sus bemoles. Había uno que era bandolero, otro que era el recaudador de impuestos y tenía en jaque a la población. Todo eso ya no existe, ya no existe. ¿Por qué? Porque esos se retiraron. Su misma incredulidad lo retiró, la misma avaricia los retiró, su delincuencia lo retiró. ¿Se acuerdan que les comenté de uno que ahora lee las cartas y que dice que no sé qué, que hace amarres y que hace no sé qué y que es especialista en parejas gay? Bueno, ese era el bandolero. Y sigue siendo bandolero. Sigue siendo bandolero. Imagínense, el actual ya no es bandolero. Fíjense, esto es bien importante que lo entendamos. ¿Quiénes somos? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y de Jesús. De Jesús. Esto es emocionante. Aquellos discípulos que se retiraron, ¿por qué se retiraron? Porque eran bandoleros, porque eran incrédulos, porque seguían teniéndolo hasta la época actual. Y lo siguen teniendo, si es que viven. Yo no sé si vivan ni, ni creo saberlo. O sea, no lo voy a investigar. ¿A mí qué? Pues si quiere leerles el tarot y decirles que sigan haciendo sus cositas, pues que siga. Y si el otro dice que no lo cree, pues que no lo crea. A mí, mis timbres, punto. O sea, no es que no me interese la humanidad. Claro que la humanidad me interesa, pero la gente que le da la espalda a la casa de Dios, a Dios y a Jesús y a Madre María, sorry, para mí ya no cuentan. ¿Por qué? Pues, o sea, no tiene caso, no tiene sentido. O sea, yo me ocupo y sirvo a los que se ocupan y sirven, nada más. Los que no se ocupan y no sirven, ¿para qué les voy yo a ir a servir? Es ilógico. A mí me interesan ustedes. Cuerpo místico activo en la casa de Dios. Los demás, lo siento. Qué pena por ellos. Ni modo. No los pude detener. Y Jesús me dijo que se vayan sin miramiento.
Así me lo dijo él a mí. Cuando se fueron todas esas gentes, yo me sentí muy mal, terriblemente mal, y Jesús se me apareció aquí abajo. Estoy en el segundo piso, la segunda planta. En la planta baja se me apareció Jesús. Yo estaba inquieto, incómodo, triste, apenado, y le estaba yo pidiendo perdón a Jesús porque no pude detenerlos, porque se fueron en bandada. Y me dijo mi amado Jesús, no fuiste tú, fui yo. O sea, Él los corrió. Así de sencillo, así de sencillo. Él los corrió. Dice, déjalos que se vayan sin miramientos. Yo jamás había oído esa palabra de miramientos. Ahí la aprendí. Sin miramientos se fueron. Amados hermanos, nosotros vivimos prácticamente aislados unos de otros durante varios siglos, 4 siglos por lo menos, tratando de hacer nuestra labor. No pudimos porque nos tomó la negatividad. La negatividad nos encontró. Sabían que éramos esos 144,000 y nos atacaron, nos acosaron y hicieron cosas terribles con nosotros. Y nuestro amadísimo Padre Celestial, para no envolvernos en el exterminio, mandó a Jesús. Fíjense qué hermosura. Mandar a su Hijo a sacrificarse para que tú y yo salváramos nuestra alma e intentáramos salvar a la humanidad. Estamos intentándolo, ahora sí lo sabemos. Durante 20 y tantos siglos no supimos que veníamos a salvar a la humanidad del exterminio. No lo sabíamos, ni tú ni yo. Entonces viene Jesús, da su vida, da su sangre, para que nosotros creyéramos. O sea, la venida de Jesús fue para que nosotros supiéramos que efectivamente Él era un hijo de Dios y que nosotros somos sus hermanos. Eso es bien importante. Por eso sus últimas palabras previas a hacer su transición, colgado y crucificado, fue decirle a Madre María, a su mamá, estaban ahí algunos discípulos, y les dijo, Madre, he ahí a tus hijos. Amados hermanos, he ahí a nuestra Madre. Y expiró. Expiró. Entonces, el gran legado de Jesús es, somos hijos de Madre María. Por eso nosotros le decimos Madre María, porque es nuestra madre. Él nos heredó a su mamá. Fíjense qué hermosura. Y ella nos abrazó. Somos sus hijos. Por eso está pendiente en el parto de cada uno de los Cristos y ángeles que vienen a la encarnación. Y está presente en los partos para cuidar que el parto, el bebé, nazca bien. Claro, hay bebés que vienen con muy poco karma negativo, lo que pasó con Jesús,
que Jesús pudo haber hecho su ascensión. Entonces vienen con 10 de karma negativo o 5 de karma negativo. ¿Para qué los dejan que vivan si van a transmutar con él? El traumatismo del parto es suficiente para quemar ese karma. Por eso o mueren en el parto, o mueren días antes del nacimiento, nacen muertos, o mueren en los primeros días o en las primeras semanas de nacimiento. ¿Por qué? Porque ya no tienen karma negativo. ¿Para qué los dejan vivir si tienen karma negativo cero? La negatividad se les va a echar encima. Entonces, para evitar eso, se los lleva. Madre María se los lleva. Para no arriesgarlos, como nos arriesgamos todos nosotros. Nosotros nos arriesgamos, pero nosotros continuamos todos en vida. Bueno, uno que otro ya ha hecho su transición porque pues ya eran muy mayores o ya no tenían gran cosa de karma negativo con toda la rayo violeta y con todos los rituales y con todo lo que nosotros hacemos. Y cada vez que vienen maestros y nos dejan en karma negativo cero, ¿para qué dejarlos? Se los llevaron. Están ya en donde deben de estar. ¿En dónde deben estar? Con Dios. Donde Dios los haya colocado. Amados hermanos, la vida con Jesús fue la primera encarnación en que todos estuvimos juntos, los 144,000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa vida? ¿Por qué hubo miembros de los 144,000 que no se enteraron que vino Jesús? O se enteraron que vino, pero no lo conocieron. ¿Por qué? Porque estuvieron repartidos en las 12 tribus de Israel. Y no todos vivían ni en Nazaret, ni en Belén, ni en Jerusalén. Jesús detectó a los demás altas jerarquías. ¿Por qué a los demás altas jerarquías? Porque cada uno de los discípulos de Jesús tuvo 6 discípulos. O sea, de los 12 apóstoles, que fueron sus primeros discípulos, cuando te vio a ti, te dijo, tú ven y sígueme, tú ven y sígueme, tú ven y sígueme. Uno juntó 12, esos 12 tuvieron 6 discípulos cada uno. Jesús les encomendó que cada uno tuviera 6 discípulos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la multiplicación de los peces y los panes, que hubo 2. La Biblia dice que los panes y los peces alcanzaron para darles de comer a 5,000 asistentes. Pero nada más están contados en esos 5,000 los varones, además las mujeres y además los niños. ¿Cuántos eran en total los que seguían a Jesús? Porque todos los seguíamos, todos. Bueno, había 2 que eran discípulos secretos, Nicodemo y su servidor. ¿Por qué? Porque éramos miembros del Sanedrín y no era conveniente que los miembros restantes del Sanedrín supieran que había 2 miembros del Sanedrín que eran discípulos de Jesús. Entonces estuvimos tras bambalinas, pero acomodábamos,
dábamos provisiones, estábamos al tanto de todos los seguidores de Jesús, no nada más sus discípulos. Hablamos de que eran 516 discípulos allegados y cada uno de esos tenía 6 también. Y todos ellos seguían a Jesús. Y ahí sí entraban hombres, mujeres y niños. Esto es muy, pero muy interesante, amados hermanos. Esto, a lo mejor algunos de ustedes no lo tenían presente o no lo recordaban, porque pues en estos 15, 16 años, pues lo hemos comentado, tuvimos un curso de discipulado de Jesús, en donde se habló Jesús en dictados, habló de todo esto, nos dijo quiénes éramos cada uno de nosotros, en fin, precisamente el día 22 de este mes, nuestra queridísima Leticia, ministra en el rayo amarillo, nos va a entregar el repaso del curso de discípulos de Jesús que nos dio nuestro amadísimo Jesús en dictados. No se lo vayan a perder. Es interesantísimo. Lo que yo les pueda decir aquí es nada comparado con este repaso maravilloso que Leticia nos va a entregar en un enorme servicio. El 22, sábado 22 de este mes. Amados hermanos, ser discípulos de Jesús no es nada más un don, un privilegio, un beneficio. Es una maravilla. Es una maravilla saber que eres un ángel de altas jerarquías para estar viviendo y conviviendo diariamente durante 5 años con Jesús. Todos los días comíamos juntos, caminábamos juntos, pernoctábamos juntos, todo. 5 años. Imagínense nada más qué maravilla. Y todavía hay algunos que le dieron la espalda. Bueno, si le dieron la espalda, siendo discípulos con él, pues que se puede esperar 20 siglos después, ¿verdad? En fin, amados hermanos, ¿por qué no fueron discípulos de Jesús los 144,000? En primera, porque no había comunicación, no había carreteras, no había internet, no había correo, o sea, no había forma. Entonces Jesús detectó a las más altas jerarquías angélicas en encarnación. ¿Para qué? Para que ellos fueran a evangelizar. Recordarán ustedes que cuando se reunía Jesús, ya hecha su resurrección, estuvo 40 días con nosotros, todo el tiempo, hablándonos, diciéndonos todo lo que iba a suceder, todo lo que teníamos que hacer. Nos lo dijo cosa por cosa y nos dijo, van a ir a evangelizar en pares, dos, 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 dos. Ustedes dos van a ir a tal parte, ustedes dos van a ir a tal parte, ustedes dos van a ir a tal parte, para contactar no solo a los 144,000 ángeles encarnados, a todos los Cristos que se pudiera. ¿Qué se intentaba?
que en esa vida se lograra corregir a toda la humanidad. No se pudo, no se pudo. O sea, era una vida de violencia, de lujuria, de todo lo que ya dijimos. Muchísimos Cristos y muchísimos ángeles encarnados corrigieron sus vidas, fueron adecuados. Muchos de ellos fueron apresados, muchos de ellos fueron martirizados, muchos, muchísimos. Por ejemplo, los que fueron a Roma hicieron una evangelización grandísima. Los que fueron a Grecia hicieron una evangelización grandísima. Los que fueron a Turquía, lo mismo. Los que estuvieron en otras partes de Asia, lo mismo. Los que estuvieron en Egipto y en otros lugares de África, lo mismo. Todos los que estuvieron en todas partes. Tomás, que vino a América, evangelizó. Y evangelizó tanto que vean la, la, las consecuencias de la evangelización de Tomás en América, en México precisamente. Teotihuacán, ahí en todos lados está Quetzalcóatl y Tomás es Quetzalcóatl. Fíjense, fíjense, amados hermanos, no pudimos en esa vida, en esa encarnación. ¿Por qué? Porque no se logró las expectativas de nuestro amado Padre Celestial. ¿Cuáles son las expectativas de nuestro amado Padre Celestial? Que todos los Cristos y todos los ángeles en la encarnación sean abducidos. Sin embargo, en la misma Biblia lo dice, de 2 hombres en el campo y de 2 mujeres en la molienda, uno será abducido y el otro no. O sea, ya está diciendo la Biblia que solo el 50% será abducido. Bueno, la Biblia dice elevado. Elevado y abducido es sinónimo para este fin. Amados hermanos, tenemos que hacerlo. No podemos ir a visitar a toda África, a toda Asia, a toda Oceanía, a Antártida, a Europa y América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe y todas las islas de Oceanía. No podemos ir físicamente, pero Dios nos da la oportunidad del decreto profético y de la pantalla mental. ¿A cuántos hemos contactado? Hemos contactado a 6,000 millones de los 7,800 millones que hay encarnados aproximadamente. 6,000 millones hemos contactado. Muchos de ellos, nos ha dicho nuestro amado Maestro Cósmico Jesús, nos ha dado el porcentaje de cuántos han aceptado decretar rayo violeta. Muchos, otros no. Incluso de los caídos ha habido aceptación. Solo que nos ha dicho el Maestro Jesús en sus dictados, que muchos de esos caídos que han hincado la rodilla, que han pedido perdón y que han hecho decretos de rayo violeta todos los días, han sido asesinados por los mismos caídos. Claro,
Es lógico que si matan a toda la humanidad y quieren matar a toda la humanidad, pues que no se vayan a matar entre ellos. Fíjense lo que dice la Biblia. Y se levantará hermano contra hermano. Lo dice clarísimo. Se levantará hermano contra hermano. Lo estamos viendo aquí en la República Mexicana. Este cártel contra este cártel. Son hermanos de la negatividad y se están levantando uno contra otro. ¿No se les hace espectacular todo lo que está sucediendo? Todo lo que está escrito en la Biblia ha sucedido o está por suceder. Las catástrofes, todo, absolutamente todo. Vean las noticias. Estamos en plena tribulación. ¿Cuánto falta para que se inicie la gran tribulación? Lo único que falta es que de 2 hombres en el campo y de 2 mujeres en la molienda, uno será elevado y la otra no. Es lo único que falta. ¿Y qué falta para que sean elevados? Ese hombre en el campo y esa mujer en la molienda, que nos pongamos las pilas, que los contactemos a todos y que por lo menos la mitad decidan ser elevados. ¿Cómo van a decidir ser elevados? Corrigiendo sus vidas, decretando rayo violeta. Eso es todo lo que se necesita, amados hermanos, nada más. Y estamos contactando todos los días, hacemos contactos múltiples. Se va a lograr y se va a lograr muy pronto. Dice Jesús, yo voy a mi Padre para preparar la morada donde ustedes y yo vamos a convivir. Yo regresaré por ustedes. Yo me comprometo a volver por ustedes en esa segunda gloriosa venida. Ustedes comprométanse conmigo a esperarme. Y aquí estamos, lo estamos esperando. ¿Cuánto va a tardar? En el etérico el tiempo no existe, o sea, nada. Del tiempo nuestro, ¿cuánto falta? Lo único que falta es que dijo, yo volveré cuando ustedes estén preparados. ¿Estamos preparados? ¿Cumplimos ya totalmente nuestras misiones? ¿Qué nos falta? Todos sabemos qué nos falta, pero lo estamos logrando. Lo vamos a lograr. Y mientras más pronto lo logremos, más pronto de esos 2 hombres en el campo y de 2 mujeres en la molienda, uno va a ser elevado y el otro no. Está en ti y en mí que esto suceda. Nada más. No hay otro requisito. Está en ti y en mí que suceda. Pues vamos a hacerlo. Vamos a seguir haciéndolo. Y esto va a suceder muy pronto. Amados hermanos, ya me llevé la hora. Les agradezco profundamente su atención, su cariño, sus mensajes, su apoyo, todo, absolutamente todo. Se los agradezco y todas las bendiciones de Dios son para todos. Que tengan una tarde maravillosa y magnífica y que Dios nos bendiga, nos llene de salud, de amor, de abundancias y de todo lo que cada uno de nosotros necesitemos para tirar esas barreras, retirar esos obstáculos para que nos lleve
a nuestra libertad espiritual. Y recuerden que el 3 de julio, sábado, es nuestra ceremonia. Ya se han inscrito muchos. Los que no alcancen a inscribirse pueden llevar esta maravillosa ceremonia por internet, por la plataforma Zoom, pero se tienen que inscribir. Inscríbanse. Díganme quiénes quieren inscribirse para inscribirlos, decirle qué se necesita y ya es la hora. Amados hermanos, muchísimas gracias, bendiciones y amor para todos. Demos gracias a Dios en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias a todos. Muchas bendiciones, cuídense mucho y que tengan una feliz tarde.